Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No olviden las acciones del Señor. No olviden las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olviden las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su Redentor. No olviden las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Imagínense conocer a una persona que es completamente ignorante del cristianismo. Supongamos que esa persona es una buena persona, que cree en Dios, que tiene el uso de buen criterio, ordenado de manera correcta, enfocado en obtener lo bueno y hacer lo bueno, que tiene por lo menos una prudencia natural para entender cuando algo es bueno o dañino. Por ejemplo, esta persona sabe que la comida saludable es buena y que el veneno es malo. Cuando esa persona encuentra la realidad de la crucifixión, naturalmente ve la cruz como un instrumento de tortura y muerte. Es algo dañino, mortal, algo de lo cual uno debe huir. Y luego esta persona se entera que la iglesia tiene una fiesta que no solo conmemora la cruz, sino que exalta este instrumento de muerte. Se pueden imaginar que esta persona naturalmente pensaría que los cristianos están locos. ¿Por qué exaltamos algo tan simbólico de la humillación y la muerte como la cruz? E incluso vamos más allá, a llamarle la Santa Cruz. Jesús mismo nos da la respuesta. Jesús le dice a Nicodemo,
Así como Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y se está refiriendo a un episodio relatado en el libro de Números que leímos en nuestra primera lectura, cuando Dios, obrando a través de su siervo, el mediador, Moisés, libró a su pueblo de la cruel esclavitud en Egipto y ha estado guiándolos por el desierto a la tierra prometida. Él se las prometió a ellos, es la tierra prometida. En un número de ocasiones durante el camino, la gente se queja contra Dios y Moisés acerca de su falta de comida, falta de agua, etc. Y Dios bondadosamente respondió a sus llamados proporcionando maná, codorniz y agua de la roca. Así que Él estaba proporcionando para sus necesidades en el camino. Pero en esta ocasión en particular, de que estaban quejándose, obviamente su pecado es particularmente grave. Primero, alegan que han sido sacados de Egipto, llevados al desierto a morir. Rechazan la promesa de Dios de que Él les guiaría a otra tierra. Y ese es un pecado en contra de quién? La desesperanza. Segundo, afirman erróneamente que no hay alimento ni agua en el desierto. Aparentemente se han olvidado que el Señor había estado proveyéndoles alimento y agua todo el tiempo. No tienen confianza en la palabra de Dios y es un pecado en contra de la fe, la duda. Y finalmente, ofenden profundamente al Señor cuando expresan su asco por un don tan milagroso como el maná que el Señor les había estado proporcionando en el desierto. Y ese es un pecado en contra de la caridad, o sea, blasfemia. Así que como castigo por sus tres pecados contra la fe, esperanza y caridad, el Señor envía serpientes en medio del pueblo que causa que muchos mueran. Y los sobrevivientes rápidamente se dan cuenta de su pecado y responden correctamente, se arrepienten. Notarán que ellos no elevan su llamado directamente al Señor. Saben que el Señor no les va a escuchar. Se han cercenado por completo de Él por sus pecados. Así que necesitan un mediador. Así que acuden a Moisés. Apelan a Moisés para que medie a nombre de ellos. Van a Moisés, reconocen su pecado y le piden que rece por él a nombre de ellos para que las serpientes sean retiradas. Moisés, al ser el buen y santo mediador que es, le reza a Dios en nombre de ellos. Y las instrucciones de Dios a Moisés es algo esencial. Le dice a Moisés que haga una serpiente y la ponga en una vara. Noten lo que Dios no dice aquí. No dice que las serpientes han de irse y que el pueblo quedará sanado inmediatamente. Más bien dice, si alguien que ha sido mordido la mira, quedará sanado. No dice que va a quitar las serpientes. Así que en otras palabras, tienen que seguir sufriendo los efectos de veneno de la serpiente, pero la promesa es que no morirán. Su sufrimiento continuo será penitencia por sus pecados, pero no ha de costarle las vidas al final. Lo que llama más la atención acerca de la serpiente de bronce es el hecho de que Dios escoge una serpiente para poner sobre un estandarte. ¿Por qué le mandaría a Dios a Moisés a hacer una serpiente? La misma cosa que es la fuente de sufrimiento y muerte para el pueblo. Parece algo extraño. Yo propondría que el Señor utilice esto como una forma de restaurar la fe, esperanza y caridad que el pueblo había perdido como resultado de su grave pecado. Para quedar sanados, el pueblo tendría que mirar hacia arriba, elevar la mirada hacia Dios y contemplar el símbolo de su sufrimiento
como una promesa de sanación, como una promesa de vida. Esto restaura su esperanza. Tendrían que confiar que la palabra del Señor se cumpliría, que Dios puede utilizar cualquier medio que elija para salvarles y que quedarían sanados, que les sería restaurada la vida si elevan la mirada a la serpiente de bronce. Esto restaura su fe. Tienen que confiar en la palabra de que esto iba a ocurrir. Y habrían de continuar su camino sin blasfemar contra Dios, sino más bien alabar y adorar su nombre. Bendito aquel que los salvó de la muerte. Y esto renueva su caridad. Por supuesto, este signo particular de contradicción, la serpiente de bronce, era solamente algo temporal. Una redención temporal, puede decirse. El rey Ezequías tiene que destruir más adelante la serpiente de bronce porque el pueblo le empezó a quemar incienso ante ellas, como lo haría ante Dios, nuevamente cuando se alejan del Señor. Y como Jesús le sugiere a Nicodemo, este signo es un tipo, una prefiguración de un signo de contradicción mucho mayor, uno que no obtendría meramente una redención temporal, sino una redención eterna, una que salvaría no del veneno de la serpiente, sino del veneno del pecado. Uno que daría no solamente vida natural, sino vida eterna. Y esta señal de contradicción no es ninguna otra, sino la cruz de Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. La cruz es un signo mucho mayor, no solo porque es el instrumento de sufrimiento y muerte de nuestro Señor, sino porque es un testimonio duradero de los efectos de nuestro pecado y del amor supremo de Jesucristo por nosotros. Como el Catecismo de la Iglesia Católica enseña en el párrafo 598, los pecadores fueron los autores y ministros de todos los sufrimientos que el Divino Redentor sufrió, tomando en cuenta el hecho de que nuestros pecados afectan a Cristo mismo. La Iglesia no titubea en imputar a los cristianos la mayor responsabilidad por los tormentos infligidos sobre Jesús. Así que piense en eso. Cada vez que pecamos, contribuimos de alguna forma al sufrimiento de Cristo en la cruz. Por eso es tan importante tener una imagen de un crucifijo, no solo en cada iglesia, sino también en cada hogar, incluso en cada dormitorio de nuestros hogares, para poder mirar la cruz como los israelitas miraban a la serpiente en el desierto y darnos cuenta que nuestra salvación está ahí. Este símbolo de sufrimiento y muerte, este símbolo de grave pecado y sus efectos, resulta ser el símbolo de triunfo final sobre el pecado y la muerte eterna en el infierno. Como los israelitas tuvieron que mirar a la serpiente de bronce para redención y vida, así también nosotros debemos mirar a la cruz para la redención y la vida eterna. Así como la serpiente de bronce restauró la fe, esperanza y caridad al pueblo de Israel, así también en nuestro bautismo a través de la cruz de Cristo, las virtudes teológicas de fe, esperanza y caridad son infundidas en nuestras almas. Así como nuestros pecados nos causan que dañemos o incluso perdamos estas virtudes, así también a través del sacramento de la reconciliación, la gracia que fluye de la cruz, estas virtudes son restauradas en nuestras almas. Y finalmente, la exaltación de la Santa Cruz tiene mayor sentido en la totalidad del Evangelio según San Juan. Si miran el Evangelio según San Juan de manera total. A lo largo del Evangelio hay múltiples referencias a la hora de Jesús y a la manifestación de su gloria. Por ejemplo, ambos términos aparecen en el relato de la fiesta de la boda de Caná. Jesús le dice a su madre: pero mujer, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Mi hora no ha llegado aún. Y luego el relato termina diciendo: esta fue el primero de sus milagros que Jesús hizo en Caná y manifestó su gloria.
Todas estas referencias a la hora y la gloria culminan en la exaltación de Jesús en la cruz. Ustedes ven, para Juan, el ápex de la gloria de Cristo no fue la resurrección, la cual Juan no degrada de ninguna manera. ¿Saben? La resurrección es parte del misterio pascual, sino más bien su gloria está en la cruz, su exaltación está en la cruz. Jesús dice, el Hijo del Hombre debe ser elevado. La palabra en griego para elevado puede significar o bien ser físicamente elevado o exaltación. Y Jesús probablemente estaba utilizando los dos significados en esa palabra. Jesús, al ser elevado físicamente en la cruz, también es su exaltación, su gloria. Es el sacrificio, el signo de contradicción mediante el cual Él ha redimido al mundo. Es un símbolo de pérdida final y sin embargo es un símbolo de ganancia final para todos nosotros. Así como los israelitas continúan sufriendo de los efectos del veneno de la serpiente, nosotros continuamos sufriendo de los efectos del pecado original y nuestro pecado personal. Pero continuamos cargando nuestra cruz y siguiendo a Jesús, porque sabemos que es mediante su santa cruz solamente que Él ha redimido al mundo y por ningún otro medio. Es al mirar su santa cruz, nuestra esperanza y caridad, que somos sanados de nuestros pecados y somos llevados al final con la gracia de Dios a la vida eterna.